Él es Miguel Gutiérrez, un muchacho valiente, un fotoperiodista que ha hecho algunas de las mejores fotos de la guarimba famosas y que está en este momento en Ucrania, en la capital de Ucrania, trabajando para la agencia española de noticias EFE, que es una de las agencias de noticias más famosas y respetadas en el mundo entero. Ahí está. Y quiero hablar con él no solamente un poco de su vida, sino fundamentalmente qué es lo que él está viendo en Ucrania, qué es lo que él está viviendo, sus vivencias allí en Ucrania. A medida que estamos hablando con él, ustedes tienen ahí cómo comunicarse con él, tienen ahí cómo ver todas las fotos, no solamente las que estamos viendo a lo largo de esta conversación. Y bienvenido y gracias por atendernos. Un abrazo. Napoleón, gracias a ti por la oportunidad y por el espacio. Eso tengo que decirlo yo, gracias a ti por la oportunidad, porque quien está haciendo esa gran labor eres tú, ese gran trabajo eres tú. Cuéntame, ¿por qué te dio por la fotografía y desde cuándo, antes de que hablemos de Ucrania? Pues yo soy periodista, yo estudié comunicación social y en las electivas, en esas primeras materias que tú ves en la carrera, te dan a elegir y están estas materias prácticas, televisión, radio, producción y estaba fotografía. ¿En qué Yo universidad estudiaste? Yo estudié en la Universidad Católica Santa Rosa, en Caracas. Uh-huh. Eh, a mí las palabras no es que no se me daban, pero sentía que con una imagen podía comunicar más. Y bueno, valga la redundancia, hay un dicho famosísimo que dice, una imagen vale más que mil palabras. Y efectivamente, cuando logras que una imagen tuya sea publicada por más de 50 periódicos de distintos idiomas, le das la razón a esa frase. Entonces, me inicio en la fotografía en el año 2008, cuando estaba estudiando comunicación social en Caracas. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años. 38 años. ¿Tienes familia? No estoy casado, estoy a punto de casarme, no tengo hijos, pero bueno. Y cuando le dijiste a tu novia, que era con la cual estás a punto de casarte, chico, me están pidiendo que me vaya para Ucrania, para la invasión famosa. ¿Qué dijo tu compañera? Quedé en silencio, dijo, me estás echando broma. Y le digo, no, no es broma, aquí están los mensajes. Y se le aguaron un poquito los ojos, pero comprendió y me apoya 100% en la distancia. Pero no es la primera vez que se pone muy nerviosa con tu trabajo, porque en esas excelentes fotografías que hiciste, cuando la lucha de los estudiantes contra la dictadura en Venezuela, excelentes fotos también, ahí estabas arriesgando tu vida y posiblemente la arriesgabas más que en este momento. Bueno, sí, pese a que hay eh, diferencias notables entre la situación de Venezuela y la situación de Ucrania, hay algo que los une y es la sed de justicia, las ganas de luchar. Esta gente busca su libertad igual que los venezolanos. Eh, Son personalidades diferentes, entonces puedo entender, puedo entender que pongo en riesgo mi vida, pero es el trabajo. Y bueno, tú como periodista entiendes, entiendes de qué va esto. Ahora bien, salir de Venezuela es difícil, pero llegar a Ucrania es todavía más difícil. ¿Cómo fue esa salida? ¿Se puede decir? Sí, sí, por supuesto. Yo trabajo para la agencia F. La agencia F se encarga de todo, de todo toda la logística para esta misión. Mi salida fue Caracas-Madrid, Madrid-Ámsterdam, Ámsterdam-Cracovia y en Polonia tomar un tren hasta la frontera con Ucrania. ¿Cuánto tiempo fue ese tren? ¿Cuánto tiempo de duración? El tren fue 2 horas.
¿Qué viste en ese tren? Estabas al lado, no podías impedir que no te pusieran o no te sentaras al lado de una ventana para ver aquello, porque al fin y al cabo eres fotógrafo. ¿Qué es lo que viste en ese trayecto? Bueno, vi hacia adentro y hacia afuera. El tren iba vacío. En dirección hacia Ucrania estaba totalmente vacío. Hacia afuera, tranquilidad. Del lado polaco había muchísima tranquilidad, algo que contrastó al llegar a la frontera ucraniana. ¿Qué pasó en la frontera ucraniana? ¿Se paró el tren? ¿Te pidieron papeles porque estabas pasando de un país a otro? ¿O sucede como en los países europeos, que hay una frontera abierta siempre que seas ¿cómo se llama? Ciudadano europeo? Llegas a la última estación de tren y tienes que recorrer un tramo como de 5 o 10 minutos en automóvil. Ya luego imposible, tienes que caminar. Atraviesas un par de campos de refugiados de ACNUR y bueno, ves mucha gente triste, ves gente que está resolviendo, ves gente que está aliviada y sales de Polonia. Te piden papeles, te sellan el pasaporte, luego caminas por un corredor metálico, unas rejas, para que no te desvíes hasta llegar al punto de control en Ucrania. En ese punto te piden igual los papeles, revisan todo, te preguntan por qué vas, para qué vas, quién eres tú y deciden si te dejan entrar o no. Yo entré como periodista, yo tengo mi pasaporte sellado tanto de salida como de entrada. Supongo que hablas inglés y que te lo preguntaba en inglés porque ucraniano no creo que hables. No, no, mi ucraniano no es muy fluido que se diga, y el inglés de ellos tampoco es muy bueno, pero se hace entender. Hay situaciones humanas en las que las palabras están de más y que entienden, que agradecen que estés allí. ¿Pudiste conversar con alguna de las personas que caminaron contigo en ese pasillo hasta llegar a la frontera con Ucrania y que les pidieran los papeles en Ucrania? No en palabras, pero sí con miradas. La gente te ve. Hay gente que se pregunta como, ¿y él por qué va para allá mientras nosotros salimos? Aparte que, bueno, hacía muchísimo frío, estábamos creo que 5 grados y estaba lloviendo. Muy trágica la escena, pero así fue mi entrada a Ucrania. Y mientras caminabas por ese pasillo, ¿cuánto tiempo de caminar dijiste que era? Se camina como 10 minutos En esos aproximadamente 10 minutos, ¿en qué pensabas? en no mojarme y que no se me mojara mi documentación ni mi equipo fotográfico. Y tenía que apresurarme. El frío te empuja. Y llegaste a la frontera, revisaron los papeles y ¿qué sucedió? Contamos con un fixer. La agencia F cuenta con un equipo local en el país ¿Que te que estaba entiende. esperando allí? Nos estaban esperando, sí, señor. Y nos movilizamos hasta Leópolis. Fue nuestra primera parada. En Leópolis pudimos hacer un primer trabajo sobre cómo el Arena Leaf, campo de fútbol en donde se ha jugado la Champions, donde se ha jugado Eurocopa, eh, ahora es un centro de acopio, un refugio para estas personas desplazadas y que toma más sentido la frase de que el fútbol une pasiones. Pues bueno, en esta vez el campo de fútbol sirvió para más. ¿Nunca te preguntaste por qué te van a elegir estando en Venezuela cuando pueden elegir primero una agencia española, alguien de Madrid que está más cerca, ¿no? Y que es un periodista español, también muy buenos, porque los hay muy buenos como tú. Es decir, nunca te preguntaste por qué yo. Nos turnamos. En la agencia se hace como una lista y van rotando equipos. O sea, yo no soy el primero de la agencia F que entra aquí, ya habían entrado otras personas, y precisamente de España. No hemos dicho que Entonces, estás en Kiev, por cierto, en este momento. sí, estoy en este momento en la capital, en Kiev. Sí, señor.
Ok, volvamos a antes de ver de que nos digas qué viste allí, qué fue lo que más te impresionó allí, cuánto tiempo llevas allí, cuánto tiempo piensas quedarte. Eh, Mira, ¿Cuándo empezó a interesarte la fotografía? ¿Recuerdas si eras muy pequeño, cuando te impactó alguna foto en especial, algún libro de fotos en especial? ¿Por qué la fotografía y no, por ejemplo, el cine, que son fotos pero multiplicadas? em, la fotografía es un lenguaje muy personal, muy propio. El video, el cine, la televisión es un trabajo de muchísimas personas. O sea, quien crea que hace televisión o que hace video o que hace cine es una sola persona es, es erróneo. La fotografía es muy personal. Yo sentí que con la fotografía quería hablar, quería expresarme yo. Todo empezó eso en la universidad, cuando estaba en la carrera y me maravillé cuando hice mi primera fotografía y fue como verla plasmada. O sea, no lo creía. De verdad, para mí era como magia. ¿Y qué fue esa primera fotografía? ¿Qué fotografía hay allí? Creo que lo primero que fotografié fue un coco, una palmera o algo así. Sé que era para una clase. ¿Y en algún momento empezaste a comprar libros de fotografía o empezaste a seguir algún fotógrafo en especial de los muchos que hay y famosos a lo largo de la historia de la fotografía? Eh, luego, luego que entiendo, asumo la fotografía como parte de mi vida, que es lo que quería, a lo que quería dedicarme, comencé a buscar trabajo relacionado a la fotografía. Yo comencé en el archivo fotográfico del grupo Cadena Capriles, en donde tenían un proyecto de digitalización. Ellos querían convertir todas las fotos antiguas que tenían a digitales para tener un gran banco de imágenes de décadas. Y bueno, eso me ayudó a formar el ojo, a educarme, primero localmente, nacionalmente. Ya luego, eso es como un océano amplísimo en donde comienzas a ver estilos, a conocer fotógrafos que hacen moda, hacen deportes, hacen guerra, hacen política. Y me fue empapando poco a poco hasta que me pasó hoy justo algo muy curioso porque para mí una de las personas que más ha influido es un fotógrafo norteamericano que se llama James Nashway. James es conocido por sus fotografías de guerra de, no sé, décadas. Guerras en El Salvador, guerras en Afganistán, en Irak, y que hoy trabajé con él. Hoy trabajé con él en Bucha. Estábamos en levantamiento de 10 cuerpos de una fosa común. Y para mí fue como, estoy al lado de uno de mis ídolos, estoy codo a codo con este señor. Te felicito. Debe haber sido muy emocionante a pesar de los cadáveres que tenías enfrente. Sí, 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 fue muy, muy contradictorio. O sea, me chocó como persona. O sea, porque yo tenía que cumplir con mi trabajo, pero al mismo tiempo estaba maravillado de estar trabajando al lado de este señor. ¿Hablaste con él? Lo saludé, me dio la mano y siguió. Muy, muy amable, pero no sé, impactante. Pero no creo que hayan sido los primeros cadáveres que has visto en tu vida. ¿Cuándo fue la primera vez que viste primero un herido y luego cadáveres? Y no, no es la primera vez. La primera vez que los vi estaba comenzando ya como pasante en el departamento de fotografía de Últimas Noticias y bueno, Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, de países que no están en guerra. Siempre ha estado en el top 5 de, de, de tasas de homicidio. Y recuerdo que la primera vez que vi un muerto
fue a una cuadra del Palacio de Miraflores, en el Puente Llaguno. Era un trabajador del Ministerio de Finanzas. Iba a su trabajo, llegó una persona y por atracarlo le disparó. La mañana. Esa fue la primera vez que vi un muerto. Ya luego de eso, vivir en una ciudad tan violenta y trabajar en esto hace que te topes con muchos más de los que tú piensas. ¿Cuándo fue la primera vez que te asustaste, que tuviste miedo al realizar tu trabajo? Eh, Creo que fue en el estadio de béisbol. Sí, fue en el estadio de béisbol. En la Como ciudad fotoperiodista. universitaria, dices tú. Sí, en el estadio universitario. Ujú. Como fotoperiodista, no nos limitamos a cubrir una sola fuente. Me ha tocado cubrir eventos deportivos y la primera vez que me asusté fue en un Caracas Magallanes, porque me mandaron solo. Era mi primer partido y estaba asustado porque era una responsabilidad muy grande para mí. Y bueno, la euforia de la gente, las jugadas, la responsabilidad de transmitir rápido y que estaba fotografiando al lado de gente talentosísima, me asustó. Estaba maravillado, pero al mismo tiempo asustado de esa cobertura. O sea que a ti no te asustó caminar por las noches a buscar una fotografía por la ciudad de Caracas, toda desértica, donde dices que es una de las 5 ciudades más peligrosas del mundo y demás, y te asustó, te asustó un Caracas Magallanes. Sí, 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 sí. ¿Por qué eres del Magallanes y estaba con los del Caracas o al revés? Eso No, fue lo que te asustó. ninguno de los dos. Pero bueno, Sí. mira, ¿cuánto tiempo llevas ya en Ucrania? ¿Hace cuánto llegaste? Eh, yo salí de Venezuela el jueves y llegué el sábado. Ya estoy en Ucrania desde el sábado. Desde el sábado. Y entonces te dejamos en la conversación, estabas hablando de que llegaste creo que fue que dijiste que era a Bucha, en un No, sitio, Leópolis. Leópolis fue la a primera ciudad. Leópolis. Ok, Sí. llegaste a Leópolis. ¿Y qué viste allí? ¿Qué fotografiaste allí? Como te comentaba, el estadio de fútbol que se convirtió en campo de refugiados. Luego de eso, salir a tomar el tren desde Leópolis a Kiev, a la capital. Y bueno, me topé con el desagradable toque de queda que en verdad es muy fuerte, es muy serio, en donde no consigues taxi, donde no consigues nada abierto y caminé bastante hasta la estación de metro, de tren, perdón. Ya luego en la estación de tren, muchísima gente también esperando por trenes a otras partes de Ucrania, muchos militares, muchos voluntarios para unirse a esta batalla, a esta guerra, y esperar a que llegara el tren y caí rendido. Un viaje de aproximadamente 6 horas en tren hasta llegar a la capital. O sea que no viste nada a través de esos ventanales porque era de noche o por qué. Era de noche, era muy, muy oscuro. No pudiste conversar con nadie. En la estación de tren hablabas con la gente, me preguntaban eso, de dónde era. La gente es muy curiosa, porque claro, fenotípicamente somos muy distintos. Ellos preguntaban de dónde era, por qué iba y agradecían. ¿Verdad que se sentían muy agradecidos porque dicen que es una situación que se tiene que conocer? Y bueno, yo siento responsabilidad muy grande porque como latino sentía totalmente ajena la realidad ucraniana en nuestra región. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Que tú dices que se tiene que aprender. Abrir la mente, se tiene que abrir la mente, se tiene que entender que el mundo es grande, que el mundo es complejo y que hay modos.
que hay maneras de abordar realidades. No es lo mismo abordar con mi cámara una situación en la frontera de Colombia, Venezuela, con eh, la realidad que se está viviendo en este país. Como no es lo mismo tomar una cámara para hacer unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y la realidad en la frontera colombo-venezolana, que es tan violenta y tan dura, pero que tiene tanta gente y que tiene tanto tráfico económico y cultural también. Eh, ¿En qué se diferencia a lo que está viviendo en este momento, lo que tú viviste y aprendiste en Crimea? El control. Aquí hay mucho control y aquí se respeta mucho a la autoridad, muchísimo. En cambio, en nuestros países no es esa situación. Más que no hay respeto, hay como miedo, hay temor a la autoridad. Aquí no, aquí se respeta. Ok. ¿En qué momento tuviste miedo en todos estos días que llevas allí? Eh, ¿En qué momento sentiste que podías morir? Que de repente podían bombardear, no sé si pasaba un avión y entonces te molestaba algún avión. ¿Qué hacía la gente cuando pasaba un avión que podía bombardear? Aunque Kiev está muy bien defendida. ¿Okay? bueno, más que miedo, susto. El- y fueron tres momentos puntuales. El primero, estábamos caminando cerca de unos tanques rusos que estaban destruidos y sin querer pisé una lámina de metal. Y fue como grave error. No se puede pisar nada, nada, absolutamente nada, porque tú no sabes si hay una mina debajo de eso, que hayan escondido. El otro momento donde me, me, me- me inquieté fue en Irpin, a las afueras de Kiev, en donde pasó un dron volando muy cerca de donde estábamos, pero nada, era un dron exploratorio, no era un dron militar, era más bien un dron como la protección civil que tienen ellos para saber si habían personas heridas, si había algún riesgo o demás. Y el otro susto que recuerdo, la primera vez que escuché las alarmas eh, por ataques de misil en la ciudad. Si bien no pasó nada, siempre impacta el sonido. ¿Dónde tuviste más miedo? ¿Caminando por las calles de Kiev o en la noche o en las de Caracas? En las de Caracas, ¿Por qué? porque aquí no hay nadie, aquí no hay literalmente nadie. O sea, todo está apagado, todo está oscuro. Lo que sí hay son muchos militares. O sea, lo que fue el mayor riesgo fue que me detuvieron, nos pararon un momento, me pidieron la credencial, mostré en dónde estábamos hospedando y seguimos. ¿Cuál fue el momento que más te impactó de todo lo que has visto hasta ahora? Em, la separación de las familias. O sea, se entiende que es parte de la guerra, que hay muertos, que hay heridos, que hay destrucción, pero no dejo de proyectar la realidad venezolana en la realidad ucraniana. Y en Ucrania la gente puede salir del país solo si se es mujer, anciano o niño. Los hombres no tienen permitido salir del país por ley. Entonces ves muchas familias separadas, mucha gente quebrada. Pero los hombres pueden ir a despedir a su familia del tren. Tengo entendido que sí, hasta ahora no hemos hecho esa cobertura, pero se pueden ir a despedir. ¿Y por qué te impactó tanto? ¿Qué era lo que veías en esas familias separadas? Como te dije, es muy difícil para mí evitar proyectar la realidad venezolana y con lo que estoy viviendo acá. Y era como un símil de lo que se vive en Venezuela, de cómo la gente ha sido separada por causas mayores. En tu caso, en tu familia, ¿se separó? ¿Hay gente de tu familia que ya no vive en Venezuela? Tengo familia que vive en Colombia,
tengo familia que vive en Venezuela y mi familia política también está regada, regada por el mundo. Entonces es un tema sensible cuando hay fechas especiales, cumpleaños, Navidad, ese tipo de eventos donde se supone que todos deberíamos estar juntos y que no ocurre. Y empezaste a hacer tu trabajo y de todas las fotos que sacaste, pero primero, ¿cuándo fue que viste tu primer muerto en esta guerra? ¿Y dónde? En Bucha, está a las afueras de Kiev, es en donde se han conseguido muchas fosas comunes y fue en la visita de la fiscal general del país, de Ucrania, junto con forenses franceses que iban a prestar ayuda, iban a prestar apoyo para identificar los cuerpos. Bueno, lo primero que vi de un muerto creo que era una pierna carbonizada, porque estaba picado y el cuerpo estaba en distintos huecos de esta fosa. ¿Y qué es lo que decide que tomes una foto o no? Que te parezca que ese pedazo de cuerpo carbonizado no quiere fotografiarlo porque te parece muy amarillista o que es necesario hacerlo. ¿Qué es lo que te decide? La verdad duele, ya, la verdad es incómoda. Entonces, no voy a censurarme en realizar la foto. Ya luego que hice la fotografía, que las descargo al computador y que las veo en una pantalla mucho más grande y que cotejo con el resto de material, decido si es pertinente enviarlas al servicio de la agencia para que ésta sea transmitida a todos sus abonados o no. Te vuelvo a preguntar, ¿en qué momento te sentiste a lo largo de todos estos días en peligro real? Uh, Creo que cuando pisé la lámina de metal. Ah, me habías hablado de tres momentos. Hablaste del momento de que pisaste la lámina de metal y faltaron los otros dos, si mal no recuerdo. No, 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 la lámina de metal, cuando pasó el dron, Ah, sí, el que segundo. me asusté, y la primera vez que escuché las alarmas Es verdad, de perdona. los misiles. Sí, sí, Antiaéreo. sí. Ajá. Sí, es verdad. En la noche llegabas, entonces creo que llegabas a un hotel, ¿ok? Eh, eh, ¿Qué hacías? ¿En qué pensabas? ¿Cuáles eran? ¿Y en qué soñabas? ¿Soñabas? ¿Tenías pesadillas o no? ¿En qué pensabas cuando de repente te encuentras en esa habitación solo, tan lejos y en un país invadido? Bueno, se llega de tarde, no se puede llegar de noche por el toque de queda. Esto, tienes la cabeza muy ocupada en prepararte para el día siguiente, revisar que tu laptop esté al día, descargar el material del día, transmitir ese material, poner a cargar las baterías, preparar ropa y ver el clima del día siguiente para ver qué vas a usar o qué no vas a usar. Soledad no he sentido porque gracias a la tecnología, pues bueno, he podido comunicarme con mi familia, he podido comunicarme con colegas y siempre contacto con los compañeros del trabajo. Entonces, no me he sentido solo. Esto, lo que sí es mucho silencio, muchísimo silencio, no se escucha absolutamente nada y es un poquito abrumador. Ya luego, en la noche, es que has hecho tanto durante el día que caes como una piedra. Y no he soñado. Ya veré luego cuando regrese. ¿Y qué decide que vayas a un sitio o a otro? ¿Es la propia agencia F con gente que tiene allá que te lleva a un sitio o te lleva a otro? ¿Cómo te trasladas? ¿Cómo es ese trabajo? Mira, nosotros tenemos como prioridad editorial contar lo que no se cuenta. Buscar crónicas, buscar historias particulares. Por ejemplo, en Irpin acompañamos a un equipo desminador. Ellos se encargan de ubicar posibles explosivos que estén en casas, que estén en edificios. Y es una historia que no se cuenta, claro, porque comprendemos que el breaking news, que el diarismo se come la actualidad, pero hay más allá, hay más que contar. ¿Qué son las cosas que quieres contarnos que
que no se cuentan. Mira, conseguimos a un venezolano que vive acá. Estamos esperando que nos dé respuesta para ver si nos permite acompañarlo. Y forma parte del voluntariado que presta ayuda humanitaria a los ucranianos acá. Nos llama la atención un latino que tiene mucho tiempo viviendo acá, que esté en estas labores. O sea, queremos contar cómo, por qué, para qué. Estamos esperando que nos responda. Ahí no sé si todavía sigue, pero estuvo varios días Lorenza Let, por cierto, en Ucrania y concretamente en Kiev. Mira, tanta la gente que está y estamos tan ocupados que tengo colegas que no he podido ver que están aquí, con los que he hablado por teléfono y no nos topamos. Porque unos están en un lado y otros en otro lado. Sí, señor. Ahora, has estado hasta ahora fundamentalmente en la capital y en los alrededores de la capital. ¿No fuiste a ciudades que fueron abandonadas ya por los rusos y que dicen que están totalmente destruidas? Sí, en Ipín, que está destruida, muchísimo ataque. En Bucha, por supuesto, y tenemos pensado ir a Chernobyl. Estamos esperando por la logística del Fixer para ver qué tan viable y seguro es llegar hasta esa zona. Hay una Mariápolis, creo que se llama, que está especialmente destruida. Sí, pero para allá no podemos ir. Los enfrentamientos son severos, son muy fuertes. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa más que quieras explicarnos de todas tus vivencias en estos días? No, hasta ahora no. ¿Es la primera guerra en la cual tú estás? Sí, Primera Guerra como tal, sí, pero no en zonas de conflicto. Zona de conflicto ya he estado en Venezuela, la frontera colombo-venezolana, y bueno, me ha dado la suficiente experiencia de trabajo fuerte, no comer a la hora que es, trabajo en equipo, pero guerra como tal es mi primera guerra. Bueno, Miguel, felicitaciones por tu trabajo y por tu valor. Y Gracias. seguimos conversando entonces y ya sabes que cuentas con nosotros para cualquier cosa, ¿ok? Perfecto. Gracias. Miguel Gutiérrez, fotoperiodista desde Ucrania, donde está la noticia internacional. Hasta luego, Miguel.